Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre es un gusto, un privilegio encontrarme contigo como cada sábado a las 2 de la tarde por Cubovisión, el canal de todos. Hoy estaré conversando con una gran amiga que está haciendo un trabajo espectacular en esta novela que estamos disfrutando, Regreso al Corazón, con un personaje negativo, positivo, buena, mala. Si les digo que es Leticia, ¿qué diría usted? Y si nos encontramos con la actriz Linda Soriano, ¿qué diría ella? La bienvenida, con sinceridad y sin secreto, a Entre tú y yo, tenía que ser de una manera diferente. A Linda Soriano disfrutando ya de este lado. Así que no se mueva, que la entrevista promete y ella va a cumplir. Bienvenida. Pues sí, familia, la bienvenida, las buenas tardes a Entre tú y yo, a Linda Soriano. Y por favor, un aplauso, equipo, como se merece. Qué alegría, qué gusto Qué tenerte rico. por aquí, poder conversar otra vez. Somos de los que nos vemos poco, pero cuando coincidimos, como se dice en buen cubano, vamos tremenda muela, empezamos a filosofar, entramos sobre todo tú y yo en muchas contradicciones, yo defiendo lo mío, tú defiendes lo tuyo, porque además Linda es una mujer de mucho carácter. Ustedes están viendo a Leticia, no, esa se queda chiquita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, Ale, gracias por la invitación. Y sí, qué rico siempre conversar contigo, porque además es así, es con esa dinámica. Es Así muy es, rico. yo lo disfruto mucho también. ¿Cómo te encuentras que en esta nueva etapa? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ves diferente? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de tu nueva etapa? Porque de hecho, de eso hemos hablado muchísimo, que creo que una novela, además con una novela que está gustando tanto, con un personaje que está gustando tanto y que te ha quedado maravillosamente bien, la Gracias. vida te cambia, tu profesión te cambia y de eso hemos hablado. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te Sí, convencí? sí, 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 sí. ya. Una palabra. De hecho, me he acordado mucho de ti. Ay, qué bueno. Sí, sí. Sí, yo te lo decía. Eh, ¿Qué ves para bien y para mal? ¿Qué te gusta, qué no tanto, qué extrañas, qué celebras de esta nueva etapa? Sí. Me ha cambiado muchas perspectivas y muchas cosas que pensaba realmente. Este proceso de la novela, ya lo hemos conversado anteriormente, yo no tenía interés alguno anteriormente a hacer novelas, o sea, no era algo que me llamaba la atención. Por azares y por cosas de la vida, que además creo en la causalidad, más que en la casualidad, las cosas pasan cuando tienen que pasar y porque deben ser así. Y nada, entro en la novela y todavía estoy procesando. ¿Por qué aceptas esta novela? Porque además me has comentado personalmente que te han llegado otras propuestas y has dicho que no, más o menos lo has comentado. ¿Por qué esta hoy día aceptas interpretar a este personaje y entrar en una telenovela? A ver, Ale, Loisy me había convocado anteriormente para Viceversa. En ese momento no estaba en el país, tenía viajes pendientes y tenía una dinámica de trabajo fuerte en ese momento en el cual no me permitía hacer y que realmente tampoco me interesaba mucho. Pero ¿qué sucede? Loisy tiene una manera de ser sutil, amorosa, envolvente, cariñosa, muy linda y muy profesional. Y me llama entonces para Regreso al Corazón. Dice, ahora no me vas a decir que no. Exactamente. ¿Tú estabas ahí? O Casi. sea, fue así. Ella me dice que bueno, que por favor, que el personaje de Leticia. Yo al principio le dije que no. No tenía cómo decir que sí, porque además en Viceversa incluso yo me llegué a llevar los guiones. Y cuando yo me vi con esa cantidad de guiones en mi casa, yo dije no. O sea, definitivamente no puedo, y los viré para atrás. En este caso, me la encuentro en la calle. Después de varias conversaciones, me la encuentro en la calle. Yo estaba sentada tomándome una cerveza con mi esposo y entra Loisy casualmente o causalmente y me dice, llevo todo el día hablando de ti con Lerna. Acábame de decir que sí.
Y yo esa hora en patinaje sobre hielo lo hice, por favor, mira que son muchos meses de trabajo. Yo realmente no me siento... Y lo hice, me dio unas cuantas razones absolutamente lógicas y coherentes de por qué debía hacerla. Entre esas, no debía subestimar una rama más de nuestro oficio. Uno. Dos, la cuestión de que los años pasan y por qué, o sea, por qué no aprovechar esta oportunidad ahora mismo en, en probar la televisión, en asumirme en la televisión. Y sí, a todas estas también había un bichito que había quedado pendiente en la serie de Rudy Mora, Primer Grado, que era un personaje pequeñito, pero me costó un poco en una escena determinada la cuestión con las cámaras y era algo que me debía. Entonces, querías prepararte para eso. Exactamente, la cuestión de las cámaras. Dije, ¿por qué razón en mi oficio, si he hecho, o sea, he hecho mucho teatro, me gusta, he trabajado en el cine, me gusta, ¿por qué razón yo voy a tener un encontronazo con las cámaras o no las voy a tener claras? No, vamos a darme la oportunidad de trabajar bastante con cámara a ver qué pasa, a equivocarme. Y lo asumí como un aprendizaje. A partir de ahí, lo hice, me dice, bueno, pasa por la casa productora, déjame presentarte bien al personaje, vamos a conversar. Y fui. Una vez que me presenta Leticia, Leticia fue un personaje que me enamoró desde el principio. Esa mujer había que hacerla, llena de conflictos, de contradicciones. Y lo único que le pedía a Lois es que me dejara volar. Que me dejara crear sobre el personaje que estaba escrito. Y ella me dijo que sí. Me dio riendas sueltas a eso. Y eso fue lo que pasó con Leticia. O sea, la Leticia que estamos viendo en pantalla no es quizás en principio la Leticia que está en guión. Pregúntale a Monzón. No, no ya lo Monzón es. me lo dijo, yo quiero que lo digas No aquí. lo es. No, Leticia No era lo un es. personaje en guión más sumisa, más mustia, negativa, absolutamente. Era el antagónico negativo, que no tenía un lado bueno. Y a partir de que yo empecé a leerla y empecé a buscar humanizarla, la pues. matriz de por qué Leticia es así. No existe ningún personaje negro ni blanco, están los matices, están los contrastes y ahí está el trabajo de uno como actor de empezar a colorearlo. Y no, o sea, yo sentía que Leticia debía ser humanizada, debía ser defendida, no solamente como un personaje negativo. Sí es un personaje que se equivoca, es un personaje Que tiene cosas que negativas, tiene muchas cosas pero tiene muchas negativas, cosas positivas también. pero yo le veo más positivas que negativas, aunque el público esté en contradicción con eso. Incluso aunque ahora mismo sea como el lobo de la Caperucita, no lo veo así. Y yo siento que era una mujer que debía defenderse de esa manera. Al mismo tiempo, le dediqué, lo he dicho en otros espacios, le dediqué a Leticia a mujeres fuertes, que curiosamente cuando vemos a una mujer sumisa, la asociamos como, o sea, un personaje sumiso, lo asociamos como a las mujeres sumisas. Y no, hay muchas mujeres que son manipuladas, hay muchas mujeres que se equivocan y adoptan una actitud por debajo y que no necesariamente son mujeres sin carácter o mujeres que no tienen personalidad o mujeres que no tienen una voz propia en algún momento. Ajá. ¿Cómo combinaste esa voz que tienes, ese carácter que tú tienes, que se lo llevas a Leticia, que por guión, volvemos a repetir, no lo tenía? ¿Cómo tú haces coherente esa figura que vemos, esa mujer que vemos que parece una verena, de pronto siendo manipulada por Mariano, en este caso, que es el personaje quien más la manipula, considero yo? ¿Cómo se hace creíble? ¿Cómo tú preparaste eso? Que además lo estamos viendo y lo es. ¿Cómo lo hiciste? Porque a la vez que no parece una mujer sumisa, que no lo es con los padres, con los hermanos, con los propios hijos, y sí lo es, sin embargo, con la pareja, con este caso con Mariano. Ale, matizando, o sea, es lo que te estoy explicando, no hay blanco ni negro. A ver, un actor, a mi entender, a mi humilde entender, cuando asume un personaje, lo primero que tiene que tener claro es el sistema de relaciones. Tú no te comportas igual en la casa, en tu casa, como te comportas en un rodaje, como te comportas con un amigo, como te comportas en un trámite, como te comportas con alguien con quien tiene toda tu complicidad. O sea, uno se comporta distinto en la vida. Siendo Uno la misma es persona. siendo la misma persona. Entonces, cuando tú como actor tienes claro eso, de que tienes que definir cuál es tu sistema de relaciones y por qué, no a priori. O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo me comporto así contigo? ¿Cuál es mi relación contigo? ¿Cuál es mi relación con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mis hijos, con cada uno de mis hijos, porque son distintos? Con mi esposo.
Cuando tú empiezas a tener claro eso, el personaje empieza a caminar solo. Y lo empiezas incluso tú a entender todavía más. Y por ende lo haces más comprensible para quien está actuando contigo, que no tiene por qué saber exactamente por dónde va tu personaje a detalle. Y ahí es donde el actor tiene la capacidad de sorprenderse a sí mismo, que no lo puede perder nunca, y la capacidad de sorprender al compañero que está trabajando contigo, que también fue lo que pasó en muchos casos, por ejemplo, con Debbie, que muchas veces le decía a Debbie, no me esperes. Cuando ya vi una escena que se ensayaba, que yo sentía que él me estaba esperando por dónde venía, yo se la cambiaba. No me esperes. Porque es que tú no siempre vas a esperar a la persona con la que estás dialogando o con la que estás No tratando. sabes con qué No le va a sabes sorprender. cómo va a actuar. Entonces, a mí en la vida, personalmente, me gusta ser impredecible también. Como se dice vulgarmente, a mí no me gusta que me cojan la chapa. Y de hecho es una frase que utilizo mucho, por eso la estoy diciendo ahora. O sea, cuando yo siento que sabes qué voy a hacer, lo cambio. Porque creo que es mágica la capacidad de sorprenderse de uno mismo, o sea, con uno mismo y hacia la otra persona. Y de alguna manera eso también es estar vivo. Cuando el actor no está vivo en escena o no está vivo, está muerto. O uno u otro. Y al estar muerto, ¿qué vas a dar? Ya el público te espera, ya todo el mundo te espera, ya es un personaje predecible. Y ahí yo creo que también está el gancho. En que el público no sea capaz de saber qué va a pasar contigo. ¿Qué va a hacer? Y creo que eso de alguna manera se está sintiendo un poco en Leticia. O al menos es lo que me está llegando de la percepción del público. De que no saben, es un personaje que dicen, pero es bueno o es malo. Al mismo tiempo le tienen cariño, otras personas lo odian con todas las fuerzas de su corazón, otras personas no saben si va a volver o no va a volver, si va, o sea, no saben por dónde va. Y ese era el objetivo básicamente Eso. de esta, o sea, era mi intención con este personaje. Claro, y creo que ha sido una de las cosas más interesantes del personaje y de la interpretación. Linda, te propongo hacer una pequeña pausa. Muy interesante siempre conversar contigo, pero tenemos que disfrutar de algunas de nuestras sesiones. ¿Estás de acuerdo? Por favor. Ah, no, si no, no. Enseguida regresamos. Saludos, mis amistades. Aquí estamos. Quiero hoy hablar de alguien que está aquí, muy dentro de mi corazón. Una gente a la que he querido siempre y para siempre. Ella decía que no era ni mi novio, que yo no era su marido, que no éramos amantes. Éramos quienes más nos habíamos querido. Con eso tengo bastante. Parodiando unos versos. Y efectivamente, sin haber sido una unión matrimonial, ha sido una unión de trabajo que ha perdurado para siempre. Claro, estoy hablando de Azainé Rodríguez Lizama. Yo conocí a Azainé en el programa de José Antonio Alonso. Eso fue en el año 56. Ella decía sus poemas, yo los míos. Pero se le ocurrió a José Antonio Alonso y a Isolina Carrillo que de la forma que teníamos nosotros de decir los poemas, podían hacerse libretos, sketch. Y así fue como, con los poemas, comenzamos a hacer aquel trabajo entre dos actores. Y así, a partir de esa concepción que teníamos de decir la poesía, comenzamos a andar la vida. Debutó en 1946 en el programa dominical de las 4:40. Era la ronda infantil de la emisora 1010. El primer espacio cubano fue ese en que los niños eran actores, cantantes, músicos, bailarines, a donde llegó a ser estrellita infantil. Fue discípula del gran momento que se vivió con Aidea Arteaga, la señora de los cuentos. Con 16 años, ya en 1950, era de los fundadores de la televisión cubana. Ya en 1955, Azainé Rodríguez, como recitadora de la radioemisora La Voz del Aire, y desde el 56 en el grupo teatral Prometeo. Había comenzado así una vertiginosa carrera en la que hizo gala de sus muy amplios registros, tanto en comedias
convendrá. Pero bien, vamos a hablar de la Cené que ya conocí. A Cené Rodríguez después del 59, después de haber ganado en aquel programa, se convirtió en una de las actrices más reclamadas en el teatro cubano. Para ella se escribieron obras. Santa Camila de La Habana Vieja se escribió para ser interpretada por Cené Rodríguez. Para ella fue escrita María Antonia y no pudo estrenar porque estaba ella haciendo otra obra. Sin embargo, son ellas símbolo de lo que es la mulata que está en el teatro cubano constantemente. No puedo dejar de hablar de la unión que tuvimos a Cené Rodríguez y yo, algo que me ha ayudado tanto en la vida, porque fue mi maestra, fue mi alumna, fue mi esposa en los programas, pero en esos programas podía ser mi hija, podía ser cualquier cosa, por la versatilidad que tenía. Los triunfos que yo alcancé con Cené tampoco los puedo olvidar. Pudiéramos hablar de las últimas cosas que realizó Cené Rodríguez, de las películas en las que ella contribuyó a hacer un trabajo exquisito. Pataquín, Mujer de la Caimana, se hizo popular en la obra de teatro que luego fue filmada, la de Un día en el solar, y con artistas que supieron hacer de la escena cubana el arte musical que todavía se está haciendo un poquito de falta. Y con Cené como maestra, creo que fueron muchos los que aprendieron con ella. Tenía un grupo de estudiantes de actuación allá en La Habana del Este, por su barrio, con niños, a los que le agradaba reunir y enseñar. Las obras de cine que usted ha podido disfrutar han sido un trabajo meticuloso, hay un trabajo interior muy profundo, aunque empezó espontáneamente. Y bueno, hay que despedirse de Cené Rodríguez y despedir el programa como siempre, porque no hay mañana sin hoy, ni hoy que no tenga ayer. Por eso el ayer me voy, para en presente saber qué al futuro le doy. Y entonces vamos a darle el pasado de nuestra televisión a Cené Rodríguez en Entre tú y yo. Reitero las buenas tardes y la bienvenida entre tú y yo. Seguimos con esta interesante, además me atrevo a decir, clase de actuación. Yo, bueno, como actor, estoy aquí embobecido y sobre todo tomando nota, porque si algo lindo, bonito tiene esta carrera, Linda, lo sabes, es que nunca terminamos de aprender, de estudiar, de superarnos. Y realmente me parece muy interesante, como todas nuestras conversaciones, pero tenerla acá en Entre tú y yo y recordar cosas que ya habíamos hablado me parece genial. Y estoy seguro que todos ustedes en casa también están disfrutando. Y si hay algún actor o algún aspirante a esta carrera, no se mueva de ahí, que vamos a seguir conversando con Linda y bueno, su carrera y su método de actuación. Linda, eres mamá de 2 niños hermosos, preciosos también, como en la novela Combinados, tienes el varoncito, la hembrita. Más chicos en otra etapa, que también, bueno, todas las etapas de la paternidad y maternidad son difíciles. ¿Cuánto de Linda hay en Leticia, maternalmente hablando? ¿Qué alaste, qué te ayudó, qué no? ¿Cuán diferente, cuán parecido? Te voy a dar una curiosidad. Leticia tiene una hembra mayor y un varón menor. Se llevan 7 años de diferencia Olivia y Eduardo. La misma diferencia de edad que se lleva Alexandra, mi hija mayor, y Rodrigo, mi hijo menor. Wow. Pero en distintos estadios de edad. O sea, Eduardito tiene 14 y Olivia tiene 21. Wow. De hecho, cumple los 15 Eduardito en la novela. Quiere decir que fue mágico. Cuando yo caí en cuenta en eso,
Fue causal, como dirías. Fue causal. Aluciné con esa similitud. De hecho, hubo una escena que no ha salido todavía, en la que yo tengo la mano de Olivia y la mano de Eduardito. Y la escena, yo la empecé mirando las manos, no les miraba la cara, mirándole las manos de los dos. Y a donde me fui, una de las herramientas de nosotros, la sustitución, a donde me fui fue a cómo han crecido, te lo digo y se me hace casi un nudo, cómo han crecido mis hijos. Y la escena arrancó por ahí. Cómo han crecido mis hijos y hasta qué punto los he acompañado o no. ¿Cuánto hay de Leticia? En Linda hay mucho. O sea, ¿y cuánto hay de Linda en Leticia? Paralelo. Leticia, te lo estaba comentando anteriormente, traté de humanizarla lo más que pude. Creo que todos tenemos sombras y demonios, luces y sombras, ángeles y demonios. Y Leticia es buena madre. ¿Tú consideras que Leticia es buena? Leticia es buena madre, sí lo es. Y como madre al fin, los hijos no vienen con manual. Cuando tú das a luz, los niños no vienen con un pergamino en el que te explican qué tienes que hacer. Tú los vas conociendo, ellos te van conociendo y a partir de ahí se va creando la relación. Entonces, yo creo que Leticia se ha equivocado porque dio por hecho y dio por sentado cosas que supuestamente ya estaban así o eran así, o los hijos no iban a tener conflictos y ella lo tenía todo bajo control, supuestamente, que es cuando empieza el bullying de Eduardito, que ella no se lo espera. Para ella su hijo sí era tímido, era retraído, era distinto, y se lo dice a Mariano, sí, ¿y qué? ¿Cuántos niños no hay así? Ella no sabía que tenía ese problema. Sabía que Olivia tenía problemas con el celular típico de un adolescente. De hecho, cuando ella encuentra el tal Marcos, hay una conversación en la que ella tiene muy seria que le dice, tú y yo vamos a conversar sobre este tema. Y además ella se asombra y se sorprende de esa situación que tiene. Yo creo que no tuvo la suficientemente inteligencia emocional o quizás se ahogó con los problemas que tenía con Mariano, con la familia, porque Leticia realmente quisiera tener una familia funcional y feliz, que sus padres aceptaran a Mariano, porque ella ama a Mariano profundamente y no ve en Mariano esa maldad. Ya la está comenzando a ver en este punto del capítulo, ya ella sabe que Mariano es capaz de muchas cosas, todavía no sabe cuáles o hasta qué punto, pero aún así justifica, porque también eso es humano, porque sabemos que las parejas que tenemos no son perfectas. Entonces, ¿hasta qué punto somos capaces de negociar a partir del amor? Hay un refrán muy lindo que dice que el amor hace inteligente a los bobos y bobos a los inteligentes. Entonces, de alguna manera, ¿hasta qué punto ella no es capaz de ver o de decidir? Error también grande en Leticia. O de decidir por ella misma y decir, hasta aquí. O sea, no pone límites. Pero yo no considero que Leticia sea mala madre. Y en eso, Linda, mis hijos son lo primero. Y no es algo cursi, no. Mis hijos son lo primero. De hecho, mi esposo actual no es el padre de mis hijos. Y un día me dice a mí, yo sé que mi relación contigo depende de tus hijos. ¿Eso está bien o está mal? Los psicólogos después que me escriben. Pero sí, depende de mis hijos. Depende de la salud mental, de la estabilidad y de la alegría con la que sean mis hijos y con la coherencia y de la relación que tengan. Porque mis hijos han sufrido los embates de la vida siendo pequeños y no estoy dispuesto a que los sigan sufriendo o a que los sufran de otra manera por una decisión mía. En este momento de mi vida prefiero ser más madre que mujer. No tengo problema con eso. Al mismo tiempo creo que las dos, si yo soy una mujer feliz, voy a ser una madre más feliz y viceversa. Pero mis hijos están en prioridad en estos momentos. Leticia, ¿estás 100% feliz en la totalidad con la interpretación del personaje y lo que se está viendo en pantalla con tu personaje? Leticia, yo lo disfruté enormemente. Me entregué a ese personaje en cuerpo y alma. Sacrifiqué todo, dejé mi grupo de teatro, lo puse en pausa, que es mi vida y mi oasis. Sacrifiqué a mis dos hijos. Mira qué contradicción lo que te acabo de decir, porque los veía muy tarde en la noche casi cuando llegaba. Y le puse todo, creé, volé, amé. Yo la he disfrutado mucho con todas sus contradicciones, con cosas que puedan gustar, con cosas que no puedan gustar. Yo personalmente me siento bastante satisfecha con el trabajo, porque no fue un trabajo hecho por vanidad.
De hecho, lo hemos conversado tú y yo en otras ocasiones. Nunca mi interés en entrar en una novela fue una cuestión de popularidad. De hecho, mi papá me decía, tú no eres actriz porque tú no sales en la televisión. Porque para mi papá los actores son los que salen en la televisión. O sea, mi papá iba al teatro y es como, sí, sí, muy bonito, pero tú no sales en la televisión. Mi papá está fascinado, cosa que en buena parte de Leticia se la dedico a mi papá. Le estoy dedicando este momento de la televisión a mi papá. Al principio de la entrevista me preguntaste qué había cambiado. Bueno, ha cambiado que ahora mismo yo estoy procesando porque me siento literalmente como la Diana, que cualquier persona puede venir con una pistola y disparar donde quiera. Y eso es algo que nos toca como actores y está bien. Que ¿Lo a mí en lo disfrutas? ¿Te personal, gusta? ¿No te gusta? no, no me gusta. Porque para mí el teatro, o sea, para mí la actuación, esto es feo, pero es real. Para mí la actuación es una necesidad. Y es algo en el cual disfruto mucho, pero siempre y cuando yo tenga algo que decir. El día que yo me considere como actriz títere de un director o títere de alguien que quiera hablar y no me dé espacio a mí para poder hablar yo desde mi personaje, prefiero no hacerlo. Por ende, la actuación para mí no es para exponerme, sino para contar una historia. Y colateralmente me expongo. ¿Harías otra telenovela? Con el guión adecuado, con la dirección adecuada y con los actores adecuados. Y cuando me refiero a adecuado, me refiero sencillamente en algo en lo que yo crea y que se me vaya la vida. Soy una persona muy intensa, lo sabes, un poquito, muy pasional, y donde esté mi corazón estoy yo, aunque me equivoque. Forma parte del aprendizaje. Así es. Te propongo, Linda, hacer otra pausa. Y bueno, es que normalmente hubiéramos hablado de, bueno, de tu vida, de tu obra teatral. No es que no lo vayamos a hacer, pero ya lo hubiéramos hecho en este instante del programa. Pero es que es muy interesante todo lo que tenías que contarnos, enseñarnos y bueno, yo lo he disfrutado muchísimo. Estoy seguro que ustedes en casa también. Ahora, en el próximo espacio que tendremos, hablaremos un poco entonces de tu vida teatral, que es amplia, que es, bueno, la mayoría, pero realmente Leticia, ese personaje, tu interpretación y tú como persona con tu historia es muy interesante y bueno, yo la he pasado muy bien. Espero que tú también. No te muevas de casa, que todavía seguimos conversando con Linda Soriano y muchísimo sobre su actuación en teatro y en cine, que es su mayor experiencia. Nos vemos enseguida. Con sinceridad y sin secretos. Estamos de regreso y quiero invitarte, Linda, a un exquisito helado de mantecado. ¿Te gusta el helado? Me encanta. Bueno, lo puedes probar y seguimos conversando. Voy. Qué rico. Eres una mujer de teatro. Gracias, Charo, por supuesto, siempre por enviarnos estas delicias. Qué rico, gracias. Qué rico. Sí, realmente. Así no me concentro, pero bueno, dale. Vamos a intentarlo. Si no, vamos a dejarlo y lo retomamos al final. Linda, eres directora de un grupo de teatro. Eres actriz graduada del Instituto Superior de Arte. Cuéntame un poco de esa etapa, esos inicios, cómo quisiste ser actriz, por qué, cómo entras a Lisa. Resúmeme lo más posible ahí, lo más interesante y lo que más recuerdes. No quería ser actriz. ¿Qué querías ser? Psicóloga y entrenadora de cine. Entrenadora de cine. Sí, me fascina el mundo de entrenar delfines, pero bueno, finalmente nunca pude. O sea, entre una cosa y Sabes otra... nadar al menos, ¿no? Sí. Es una contradicción que podría ser perfectamente para mí. Por eso pero te pregunto, porque no me yo entendí tu sorprendería. pregunta, yo la entendí, pero sí sé nadar. A ver, me hubiera encantado, quería estudiar psicología. Una amiga mía, lo he comentado en otras entrevistas, una amiga mía me llevó a las pruebas de Lisa, ella misma me hizo los papeles, me hizo todo. Yo aprobé y ella no. Ahí me entró una crisis fuerte de amistad que yo decía, pero ¿por qué voy a continuar? Y ella me dijo, me lo debes. Así que sigue. Aprobé las pruebas, pasé. Mi primer año fue muy difícil, al punto de que casi claudico. Luego entro en el segundo año, primer año, entonces, que entro con Alexis Díaz de Villegas. Y a partir de ahí me enamoré de la actuación y me enamoré de todo lo que tenía que ver con este medio. Luego, cuando me graduó, Alexis fue mi profesor durante toda la carrera. Cuando me graduó, estoy tratando de resumir lo más rápido posible. No te estoy ni interrumpiendo. Sí, no. Ya cuando me graduó, fundamos Impulso Teatro. Alexis llevaba tiempo dirigiendo a través de Teatro El Público, que es como la casa de todos los nuevos proyectos.
y Alexis, que además para mí es uno de los mejores profesores y directores que ha tenido Cuba, funda Impulso Teatro, con Balada del Pobre Bebé, una obra que muy especial, todavía está en cartelera en el grupo, que ha tenido muchísimos reconocimientos fuera de Cuba, en ámbitos muy importantes, una muy buena obra. Y a partir de ahí se funda entonces Impulso Teatro. Ha sido desde ese momento mi casa, mi lenguaje. Y digo lenguaje porque es una manera muy específica de hacer teatro, es un teatro teatral, hay una teatralidad inherente al teatro, o sea, de alguna manera me estoy enredando, pero es así. O sea, no es un teatro naturalista, es un teatro que se cuida de alguna manera todas las ramas expresivas, vamos a llamarlo de alguna, no sé, por llamarlo de alguna forma. O sea, hay danza, música en vivo, se utiliza mucho el cuerpo y tiene una premisa muy importante, hacer el teatro que queremos ver. Teníamos muchas inquietudes con el tipo de teatro que veíamos y cuál queríamos hacer nosotros. Y fue lo que al menos intentamos hacer. ¿Asumes la dirección? ¿En qué fecha? Asumo la dirección cuando muera Alexis. Yo no quería asumir la dirección, para mí el teatro no tenía sentido sin él. Voy un poquito atrás, mi profesor de Lisa, Fundo Impulso Teatro, estamos trabajando muchísimo tiempo juntos y cuando él enferma fue un momento de caos en mi vida. Él sí había sido mi esposo, padre de mis 2 hijos y yo sentía que toda la teatralidad o todo mi amor por el teatro tenía que ver con él. Por ende, quise dejarlo todo y seguí yo como actriz sola por mi cuenta. El asesor de mi grupo, Osvaldo Cano, a quien le voy a agradecer toda la vida. Ay, cómo no, gran Me amigo en dice, común que tenemos. Cano es una belleza. Me dice Cano, Linda, por favor, dirige el grupo. Yo le dije que no. Eso fue en la parte de abajo del oncológico. Le dije que no. Que me dieron tiempo, que yo no estaba preparada para eso, que no me sentía preparada para eso y que no quería hacerlo. Automáticamente subimos a la sala y nos sentamos los 3. Y Alexis Cano que sí, Alexis estaba muy enfermo. Que sí, yo que no. Y Alexis me dijo, tú lo que tienes es miedo. Porque preparación tienes. Entonces, un sueño que construimos juntos, no dejes que se muera. Y así es como comienzo a dirigir Impulso Teatro. Por ende, Impulso Teatro para mí es una responsabilidad, es mi casa y es algo que voy a seguir defendiendo hasta que sea el momento de no hacerlo. Porque la vida cambia, pero... ¿Quiénes te acompañan, son imprescindibles en Impulso Teatro para ti? ¿Qué actores están contigo en este proyecto? ¿Han estado siempre? ¿O sabes que siempre estarán ahí para cuando los necesites? Además que tuvieron la confianza de esperar por ti, porque casi un año de telenovela, el grupo estuvo detenido. O sea, tienes que tener un grupo fiel de actores, devenidos en amigos quizás, para decirte, ve y esperamos a que regrese. Qué lindo es hacer una entrevista contigo, Alejandro. De verdad, porque además tienes una sensibilidad muy linda, muy especial. Así. Sí, cuando yo regreso al grupo, Alexis muere y luego que muere, yo estuve 2 días en cama, al tercer día me levanto, me vino todo esto de Alexis, nos íbamos a Venezuela, un festival internacional de teatro progresista de Caracas, representando a Cuba, y yo tenía 2 opciones, o me quedaba llorando en la cama, o me levantaba. A los 3 días me levanté, mandé a hacer una reunión en el grupo, y lo que me encontré fueron actores con una total confianza en mí y dispuestos a todo. Preparamos, remontamos la obra que nos teníamos que llevar, nos la llevamos y a partir de ahí la gira fue un momento muy bonito de responsabilidad, de confianza de ellos hacia mí y de mí en mí misma, en que podía hacerlo, y fue una experiencia muy bonita. Luego cuando llega la novela, que tengo que hacer una pausa, hay actores que tuvieron otras cosas que hacer y por ende yo creo mucho en los ciclos. De hecho, cuando hay actores de mi grupo que se han ido llorando, que me han dicho que tengo que irme o tengo que no sé qué, yo les digo, no tienen por qué llorar, no tienen por qué sentirse mal. Nunca que alguien salga dentro de mi grupo es algo complejo. No, todo en la vida tiene un ciclo y hay que saber lidiar con ese ciclo bien, coherentemente y con alegría y con resiliencia. Carlos Pérez Peña, Premio Nacional de Teatro, tiene 86 años, es una de las personas fundamentales en mi grupo, alguien con quien yo creo que yo soy directora en buena parte para él, por él. Porque si yo logro tener a Carlos Pérez Peña conmigo en mi grupo, interesado, entusiasmado, vivo, con ganas, siento que los demás
pueden. Porque tener a alguien como él, con tanta humildad y con tanta entrega hacia mí, yo creo que con lo demás puedo. Eudis, que es mi suegro hoy por hoy en la actualidad, que era mi amigo, o sea, era mi amigo de viajes, en el que yo andaba en Italia, perdida con él, y hoy es mi suegro. Es fundamental en mi grupo, además de que es un actorazo de unos calibres muy altos. Ya está haciendo, bueno, de hecho empezó a hacer una novela ahora. Cuba va a escuchar mucho sobre ese nombre. Esto con mucha vida y con mucha verdad. Eudis Espinosa, mi esposa actual, que es una historia de amor nacida del dolor. Por eso es tan especial para mí. Forma parte de mi grupo, es músico de mi grupo y actor. Lizzie, una actriz joven que gradué, o sea, que fue estudiante mía y gradué, que es una de las actrices más fieles que tengo. Y así podría decirte de personas muy lindas, Carlos III, que le digo Carlos III porque es el tercer Carlos. O sea, personas muy lindas que tengo en mi grupo y con mucha confianza y que se han entregado a un proceso, a los procesos de crear. Yo creo mucho en la creación colectiva, por lo que te estaba explicando anteriormente. Yo tengo algo que decir como directora, si no, no dirijo. Y al mismo tiempo respeto lo que tienen que decir los actores también. Y que al mismo tiempo hay una alquimia y una negociación en el cual entre todos podamos dar un discurso en el cual sea certero, coherente, creativo. Y creo que el arma del actor está en el arte, en su arte. Entonces, ¿cómo hacerlo con responsabilidad y con fuerza? Por ahí va la cosa. Bueno, quiero también, rapidito, que nos queda poco tiempo, hablar de recuerdo Rompiendo el Silencio, dirigido por el Chino Chong, por Legna, que tuviste un personaje, además tú estuviste compartiendo con Luis Alberto García, ese gran actor de cine, Eso fue un televisión. regalo. Eso fue un regalo, Eso creo, fue para un tu carrera, regalo. ¿verdad? El Chino me propone también, yo estaba con Zika en el hospital y el Chino me llama un día y me propone Susé en Rompiendo el Silencio. Cuando yo lo leí me eché a llorar. Me eché a llorar. Yo me leí el guión y yo dije, yo no puedo creer que existe una mujer así. O sea, de verdad, porque las escuchamos, pero no somos conscientes de que existen y que pasa y que están. Una mujer completamente sodomizada, que incluso tiene relaciones sexuales con un perro porque el marido lo obliga a eso. Y yo me puse muy mal. Le di el guión a Alexis y le dije, léetelo tú y dime si soy yo que estoy sensible, pero yo con esto no puedo. Y cuando Alexis se lo leyó me dijo, tienes que hacerlo. Esto es algo que no tiene negociación, tienes que hacerlo. Al mismo tiempo el Chino me pone nada más y nada menos que de partner a Luis Alberto García. Que esto tuvo una conversación atrás muy bonita, porque el Chino y yo nos encontramos una vez en un casting, no sé si el Chino se acuerde, y me dijo, ¿cuándo te íbamos a trabajar juntos? Y yo le dije, cuando tú hagas teatro, porque yo televisión no voy a hacer. Y él me dijo, ¿pero por qué? Y yo en ese momento le dije, bueno, porque siento que no hay buenas historias, que no hay buena dirección de actores, que no hay buenos... y yo no quiero. Y él me dijo, si yo te propongo a ti una buena historia con una buena... Buen elenco. Con un buen elenco, tú me dices que sí. Y le dije, propónmelo. Pasó un año y vino Susé. Por supuesto que le dije a Susé que sí, sin pensarlo, y bajé de peso en el proceso. Empecé a ponerme flaca, nada más de pensar y de sentir y de trabajar y de estudiar todo el comportamiento de Susé. Me fui a un hospital a estudiar las convulsiones, porque Susé convulsionaba porque ella misma se empastillaba. O sea, pero además las convulsiones todas no son iguales. ¿Qué tipo de convulsión? ¿Con qué medicamento? ¿Con qué medicamento? Y cada una tiene, los médicos saben, bueno, tuvo asesoría de un médico, Pedro, un besito grande, qué tipo de convulsión era, qué sonidos hace, qué tipo de rigidez hace. Conclusión, fue un trabajo con mucho estudio, con Luis Alberto, que es un maestro de todo, porque es un maestro como persona, es un maestro profesional, o sea, es un maestro como ser humano, un maestro profesionalmente, un partner con una sensibilidad y una humildad, que yo creo que eso es una cosa que uno nunca debe perder como actor. Sí, y aprovechamos aquí, le mandamos un abrazo, No. porque además es fiel seguidor, me lo ha dicho, Mi Luiso. de nuestro espacio. Mi Luiso. Luis Alberto es un premio. O sea, trabajar con Luis Alberto es un premio. Porque además, lo que te estaba diciendo, tiene una humildad que es grandísimo y cuando está contigo estás de tú a tú y dándote, trabajando para ti. Que tú no tienes más, o sea, tú no tienes otra cosa que no sea que entregarte. Y Susé es algo que me llevo que toda mi vida, es algo que me va a acompañar toda mi vida y que se lo agradezco al Chino y a Luis Alberto y a todo el equipo. Y por eso es que Leticia no quería ser la sumisa. Ahí está la respuesta. Ya había hecho una mujer muy sumisa y al mismo tiempo dijo, ok, esta también es sumisa, pero ¿por qué tiene que ser igual que esta? Si sumisas hay muchas. Y a veces sin querer, pudiendo tú ser fuerte, a veces caes en sumisión. Entonces vamos a jugar con distintos tipos de sumisión. Si me iba a tocar otra sumisa, por lo menos vamos a hacerla distinta, vamos a darle colores. Así es. Por ahí va.
Ahí lo lograste de maravilla. Quiero, de parte de varios emprendimientos que nos acompañan, darte algunos regalitos para que te lleves a casa. ¡Qué maravilla! ¿Te parece bien? Sí. Bueno, comienzo por acá. Acrylar es una empresa que hace todo tipo de trabajo en acrílico y bueno, este portateléfono con nuestro logo. ¡Qué bonito! Y tú sabes que yo siempre estoy tumbando los teléfonos. Sí, no es que seas torpe ni nada. No. ¡Qué lindo! De Brujas, regala este jaboncito artesanal ¡Qué bonito! espectacular. Del Salón Lili, un centro de lística y belleza. Lili, ¿Tú la Lili, conoces? yo trabajo con Lili. Ah, qué Lili, bien, mira. Lili. Ahora vas doble con Lili. Tenemos por acá de Clara Camilleri una colonia de violetas. Ven acá, no hay otra entrevista por ahí que me vuelvan a invitar. Bueno, tienes que volver a hacer otra novela, así que mira a ver qué vas a hacer para que vengas a hablar de otro personaje y otra experiencia. Alejandro. Dime. Y bueno, esto es una empresa, Tucker, que nos acompaña hace poco tiempo ya, de limpieza y mantenimiento de tu hogar. Cuando te digo de tu hogar, es todo, hacen todo. Limpian los muebles, limpian los fogones, las ollas, los equipos de clima. Como lo Muy voy a importante. llamar. Como los voy a llamar. Los vas a llamar. No es tampoco que sea cada 3 meses. No, no puede ser. No, no. Ni antes. Llámalo que te dan un todo y después tienes que venir aquí de nuevo. Ok, ok, ok. Tenemos por aquí un rostro de habanera. Espérate, déjame irlo acomodando por Sí, acá. aquí. Bueno, Déjame tratar de que no se me moje con el helado, que no tumbe la copa, que no. sí, porque tiene Sí. un expediente amplio. Sí, yo sé. 2 rostros de habanera para ti. Mira qué belleza. Para que enmarques y lo tengas en casa. Tú sabes que cuando Alessi fue al programa de Baudilio Espinosa, no me acuerdo, La Neurona La Intranquila, le dieron una habanera y yo me volví loca con la habanera y le dije, eso es mío. Y llegando a la casa se la cogí, mira, ya tengo la mía. Ya tienes la tuya. Ya tienes las 2. Ya. Estos claveles de Isla Flor. Hermosos Qué para ti. bellos. Dios mío. La bandejita no. No, pero hay más, hay más. Bueno, agradecer siempre a Mototaxi que ha hecho posible que hayas estado aquí en tiempo. Eres puntual, ahí no me Pero noto. además, súper preocupado a la hora de la recogida. Gracias, Mototaxi, de verdad ha sido un placer que me hayan recogido. Así es. Y también te llevas una tinita de helado de Charo, que está, por supuesto, en la nevera para que no se te derrita. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas novelas? Por favor, a los directores, estoy dispuesta. Olviden todo lo que he dicho. Yo puedo No importa negociar. que el guión esté regular, El guión, Monzón se no hace. pasa nada. Monzón, siempre uno se arregla. Así que gracias por la invitación. No, corazón, gracias a ti de verdad por llegarte acá. Ha sido un gustazo siempre conversar contigo. Y bueno, mi espacio entre tú y yo, porque ya es mío, más todavía. Espero que te hayas sentido bien. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Hoy te quiero más. Ay, qué bueno. Tú sabes que nuestro cariño ha ido creciendo. Ahí, poco a poco, Poquito ahí. a poquito, en cada encuentro. Así es. Nada, a todos los presentes, gracias por estar ahí. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta entrevista, que de verdad que ha sido especial. Nos vemos el próximo sábado, 2 de la tarde, siempre por Cubavisión. Entre tú, Y yo. ¿quedó claro?